texto. Tragedia del hombre moderno, preámbulo de un suicidio. Primer momento, dice así: tarde de un verano cualquiera, los curiosos asoman en la escuela. La expectativa es creciente como la incertidumbre en el momento presente. El caos se ha apoderado del pequeño. No ha terminado su infancia y, sin embargo, es demasiado tarde para corroborarlo. Su cuerpo descansa en el piso. Nadie se explica un porqué claro acerca de semejante acto. Quizás lo más aproximado a ello sea la palabra suicidio. Se rumora entre la muchedumbre nipona de aquel lugar distante. Nadie se lo explica, quizá. Nadie lo entiende y, no obstante, el suicidio se ha consumado en el país insignia del desarrollo del siglo XXI, Japón. Los titulares anunciarán, seguramente, al siguiente día de semejante osadía que hay un fenómeno creciente de niños suicidas. ¿Cómo explicar tal fenómeno? Pregunta inquietante que ahora también desnuda nuestra apreciación frente a la razón moderna. Luego, no podemos esperar preguntar de fondo: ¿acaso puede explicarse el acto del suicidio? ¿En qué se fundamenta? Me propongo, en medio de ese escenario esperanzador, por no decir también desesperante de la vida moderna, tratar de profundizar en el pensamiento que lo fundamenta. ¿Por qué pensamos lo que pensamos y no otra cosa? Ahora la pregunta nos arroja la angustia existencial. ¿Qué relación tiene con el suicidio? La pregunta nos exige entrar en el tablado de la razón moderna. No en vano la importancia de la filosofía al respecto. De manera que el asunto ahora se torna más complejo, pues el reto es tratar de comprender el fundamento filosófico o los fundamentos de lo que aquí he de llamar razón suicida. De hecho, esto ya nos resulta extraño. ¿Qué es eso de razón suicida? ¿Un simple neologismo? ¿Un concepto vacío? ¿O acaso, por el contrario, trata de fundamentar un algo llamado vida moderna? Si así llegase a ser, ¿qué significa razón suicida? El mundo moderno y con ello también el hombre moderno tiene como base la razón. Luego es necesario entrar a indagar en esto. Para tal estudio, la presente exposición partirá de una mirada muy general sobre el porqué de la razón desde una perspectiva filosófico-literaria, específicamente sobre el hombre trágico. Posteriormente, en un segundo momento, hablaré de su configuración traducida y como legado en la época moderna del suicidio. Para tal alcance me centraré en el estudio del sociólogo francés Émile Durkheim sobre el suicidio, estudio mismo que agudamente indaga sobre esa mirada oculta en plena revolución industrial del siglo XIX. Después de realizado el recorrido, abriré paso para la posibilidad de pensar nuestros tiempos recientes, en especial el legado del boom de la edad de oro del siglo XX, 1950-1975, que, a mi juicio, no solamente es la industrialización del mundo moderno con su alcance técnico-científico, sino, y sobre todo, el paso hacia la industrialización del suicidio del hombre moderno, la producción masiva de suicidas, preámbulo del siglo XXI que se expresa en el desarrollo de los llamados países del primer mundo, como lo es el caso de Japón. Pero, ¿qué significa hablar de tragedia del hombre moderno? Voy a resumir. Si la época de los griegos, los poetas trágicos, por excelencia hablo de Esquilo, Sófocles y Eurípides, son precisamente esa expresión de lo que en algún momento hace parte de la imaginación y que paulatinamente va a terminar siendo, digámoslo así, ese tránsito hacia la razón, hacia el modo de pensar, es decir, el modo en que se deja de lado los sentimientos, en el que se deja de lado la capacidad de imaginar, en pro de el logos griego, es decir, de pensar. No en vano, en este caso, con Esquilo se habla de dioses, para luego dar paso con Sófocles y Eurípides, cada uno a su manera más humanizada la tragedia. De ahí nace la tragedia, nace de ese contexto griego. Pero lo que resulta curioso no es precisamente el contexto mismo, sino lo que significa ese tránsito de lo que podemos concebir como el caos hacia el orden. Y con ello quiero llevar una imagen. Pensemos entonces en lo que representa el mar como esa metáfora de lo caótico, de lo que es capaz de
doblegar al ser humano en pleno navío. Y pensemos en ello para tener en cuenta lo siguiente: ese tránsito que va del navío hacia tierra firme, las islas, el terreno, los países, en nuestro caso más moderno, pero en ese entonces la polis. Pero no es solo el tránsito, ojo, no es solo el tránsito geográfico del Mediterráneo de la época de los griegos antiguos, sino es el tránsito de la manera en cómo comenzamos a erigir y ver el mundo. Es la perspectiva del mundo, en este caso, la perspectiva que cimienta la razón. Comenzamos a ver el mundo de manera racional. Y aquí la brillante lectura del joven Nietzsche. El joven Nietzsche es aquel que presenta el nacimiento de la tragedia como su obra doctoral, primera obra de hecho, que lo cataloga, bueno, más bien, que lo deja al margen de la academia alemana. Discrepancias que de hecho le han salido y lo deja marginal de todo acto y disputa y debate académico de su tiempo. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es precisamente que el joven Nietzsche, en esa obra Nacimiento de la Tragedia, va a decirnos algo importante. Y es, por un lado, resaltar a través de la fuerza dionisiaca, es decir, a través de la fuerza de la pasión, cómo se pierde paulatinamente, digámoslo así, en una disputa abierta con el Logos, con Apolo. El dios Apolo para los griegos, es decir, el pensamiento apolíneo, que es equivalente para nuestro caso al pensamiento racional, es el culto al templo de Delfos. Conócete así a ti mismo. Y conócete a ti mismo significa doblegar también la parte interior, por decirlo de alguna manera, humana. Ese caos humano, antes reflejado en el mar, ahora es ese caos interno. Pero, ¿qué llama la atención de esto? La filosofía en las Eurípides, con todos poetas trágicos por excelencia, además de Esquilo, pues son ellos precisamente lo que le dan una mirada distinta y, digamos, incorporan lo humano en la visión de los dioses, de las divinidades. En otras palabras, es humanizar a los dioses, volverlos tangibles, concretos. Pero lo interesante es que el joven Nietzsche va precisamente a decir sobre Eurípides que él es el, digámoslo así, el que va a acabar con la tragedia. En plena crisis de la época trágica, es decir, en la época de los poetas trágicos. ¿Y qué llama la atención? Llama la atención que en la medida en que Eurípides, uno de los poetas trágicos, que es precisamente aquel que resalta lo racional, es decir, el poder de Apolo, es precisamente simultáneo a, digamos, la constitución de Sócrates en Platón. En otras palabras, es el nacimiento de la filosofía. Y el nacimiento de la filosofía significa el nacimiento de la perspectiva de ver el mundo, la capacidad de verlo de manera racional. Es decir, de manera tal que el logos, el pensamiento, la palabra se sobrepone y le quita terreno, por decirlo de una manera, a las sensibilidades humanas y sobre todo a la imaginación. Pasa a constituirse la capacidad racional prioritariamente como aquella que permite ver el mundo, conocer la verdad. Y eso significa que imaginación y pasión quedan secundarias en la perspectiva de ver el mundo, es decir, los cimientos de Occidente. ¿Por qué pensamos lo que pensamos y otra cosa? Esa es la gran pregunta. Bueno, comenzamos a indagar en ello y tenemos un primer punto. Pero si esto pasa, digamos, con la época de los poetas trágicos, ¿qué significa Sócrates en filosofía? Curiosamente lo hacen ver, digo yo, porque son las lecturas más comunes, como aquel que no solo es referente de la filosofía de Occidente, del pensamiento de Occidente, sino que además es aquel que muere en honor, muere en pro de la polis. Pero lo que yo vengo a decirles
no es eso precisamente, sino otra cosa. Y esa otra cosa es que lo que se ha dejado de la filosofía es que precisamente Sócrates es consciente de que va a morir. Es un suicidio de manera inducida. Sabe que la cicuta la tiene que beber al día siguiente y no obstante no escapa la noche anterior, teniendo la posibilidad de poder escapar y efectivamente evadir, digámoslo así, la muerte que lo espera. Y bebe la cicuta. Es un suicidio a pesar de que él, digamos, tiene una concepción de muerte de más allá, es decir, de una especie de reencarnación. Y es un suicidio en ese sentido. Pero si esto es un dato, más importante resulta, en este caso, ver lo que sucede con Séneca cuando precisamente es otro emblema del suicidio. Y leo: en esa perspectiva se hace importante pasar a Séneca los albores de lo que podría imaginarse como un personaje trágico y cuya realización del suicidio es explícito. Con sorpresa vemos el acto suicida de Séneca. Ahora lo vemos implorando el suicidio después de cortarse las venas de las piernas y brazos, en un acto que hace oda a los chorros de sangre por doquier, mientras bebe veneno cicuta y la gente estupefacta lo observa dirigiéndose a la bañera de agua caliente que finalmente lo asfixiará con su vapor para que la sangre circule más rápido y salga a borbotones hasta teñir el agua de rojo. Y así muere Séneca, como un suicidio explícito, precisamente uno de los filósofos bajo o anclado en el Imperio Romano que habla sobre el buen vivir. Entonces esto resulta curioso. La forma de escapar frente al dictamen de la condena es el suicidio, en este caso de Séneca. Pero ¿a qué llamar hombre moderno? Bueno, y este es mi estudio, a ese paso en el cual Hamlet, el arquetipo, a mi juicio, y eso es lo que sostengo, de hombre moderno. Hamlet, obra de William Shakespeare, cambia la tragedia en ese sentido, lo hace más individual, pero hay algo más importante, hace que la razón sea lo prioritario. Ya no hay que ver hacia afuera, digámoslo así, hacia los dioses, sino que es la pregunta por sí mismo, la pregunta por la existencia propia. Es Hamlet, digámoslo así, huérfano, no tiene dioses. Es aquel que busca la venganza de su padre, sí, pero es aquel también que se hunde en las cavilaciones infinitas, en sus laberintos infinitos de su mente. Y en ese sentido, nuestra vida moderna es, digámoslo así, un arquetipo de ese personaje de William Shakespeare, Hamlet, salvo con una cuestión. Con Shakespeare podríamos decir, siguiendo a Harold Bloom, se reinventa lo humano. Con ellos hacemos mención a la capacidad inventiva de hacer del hombre, ser humano, un sujeto que ha quedado a intemperie de las preguntas fundamentales de la existencia humana. Significa que ahora toma un nuevo rumbo la tragedia. Ya no se está a merced de los dioses como sucedió con los trágicos griegos, pese a la rebelión, pero también castigo que padecen los personajes. Y tampoco se trata de los grandes suicidios como el de Sócrates en honor a la polis, ni el de Séneca por honor de sí mismo. Ahora se pasa a estar a merced de un ente oculto que rige la existencia humana a través de la razón. Más explícitamente, el mundo moderno, que está regido por la dictadura de la razón, banaliza la vida y sobre todo la muerte. La vuelve pequeñez. La tragedia del hombre moderno está precisamente allí, en ese instante indescifrable que lleva a acabar con su propia existencia. No soporta las preguntas fundamentales. ¿Qué significa tal apreciación de la razón que busca eliminar el arte de imaginar y sentir humano? ¿Cómo explicar este movimiento silencioso que arrastra al hombre moderno a la desesperación? Para tal pregunta quiero dejar clara mi posición. Hamlet, arquetipo de la tragedia del hombre moderno. Y lo hago porque la dictadura de la razón moderna tiene una mirada oculta que se ha evitado reconocer. Hablo de la razón suicida, mejor decirlo así. La razón suicida es para el proyecto de modernidad lo que es el suicidio para Hamlet.
símbolo de su propio veneno inherente que desencadena en la muerte. Y entonces, bajo esa línea de exposición, muy rápidamente, el siglo XIX, cimentado, digamos, en esos ideales del proyecto de modernidad, pues se hace fáctico la revolución industrial. Y va a ser precisamente en ese siglo XIX, en ese siglo de la revolución industrial, donde la mirada de la sociología resulta importante. Y digo la mirada de la sociología para hablar de un sociólogo francés, de Durkheim, quien precisamente hace un estudio que se llama así, Estudios sobre el suicidio, y va a atender el fenómeno del suicidio como una cuestión social, ya no individual psicológica, sino social, ya como un fenómeno que a él llama algo así como una enfermedad. Debe entenderse el estudio del sociólogo francés como un texto inaugural del suicidio de facto. Más allá de catalogarlo y encasillarlo en los anaqueles del conocimiento, desviamos la atención sobre la siguiente pregunta: ¿qué importancia tiene su estudio en relación a la razón suicida? Tal cuestión exige que tengamos en cuenta la posición optimista de Durkheim con respecto a la ciencia y el suicidio. Y abro comillas: el suicidio progresa con la ciencia. No es ella la que determina ese progreso, es ella inocente y nada más injusto que acusarla. Cierro. Aseveración que emana de su estudio sobre el suicidio egoísta y deja entrever el culto del sociólogo al papel de la ciencia, y todavía más contundente, al papel de la inteligencia, razón moderna con respecto al suicidio. Significa que para Durkheim, un poco resumiendo el asunto, es lo siguiente: considera que la ciencia es inocente, pero que implícitamente en su progreso lleva al suicidio. Entonces, la sociología se presenta en ese sentido, siendo él, digamos así, alguien que le rinde culto a la sociología como ciencia, como en economía pasa, como en psicología pasa. Estoy hablando del siglo XIX. Es decir, como en las ciencias humanas se trata de hacer una ciencia similar, digamos, con los parámetros de las ciencias naturales. Bueno, en este caso, Emile Durkheim, uno de los padres de la sociología, considera que la sociología es una ciencia. Y en ese sentido, pues la solución está en la misma ciencia de la sociología. Por eso él lo que va a hacer es un estudio de sociología del suicidio, como para hacer un diagnóstico, digámoslo así, una especie de descripción del caso, y de esa manera poder abordarlo científicamente. Eso significa que la ciencia se convierte en un remedio. Durkheim toma posición por la razón moderna. La ciencia es el remedio. ¿Estamos enfermos? El sociólogo francés afirma tal cosa de la ciencia en medio de su tipología, el suicidio egoísta. ¿La cura puede resultar peor que la enfermedad? ¿Qué padece el hombre moderno? La ciencia es el remedio, y con ello el culto de Durkheim a la inteligencia queda explícito. El suicidio egoísta es un malestar en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. El sociólogo es contundente en decirlo: si convenimos en llamar egoísmo a ese estado en que el yo individual se afirma con exceso frente al yo social y a expensa de este último, podremos dar el nombre egoísta al tipo particular del suicidio que resulta de una individualización desmesurada. Eso es lo que él va efectivamente a demarcar como suicidio egoísta: es la toma del yo individual frente al yo de tipo social. Pero Durkheim también hace otro énfasis con respecto a eso que él va a llamar también desmesurado, es decir, aquello que se sale, digámoslo así, de ese rol social, ese individualismo, digámoslo así, desmesurado. Bueno, que se evidencia en el suicidio egoísta, pero también se ve ese tipo de suicidio como una patología, es decir, una enfermedad que se está apoderando, en ese caso, de su tiempo. Y entonces la cuestión es lo siguiente: ¿qué decir frente a eso? ¿Depresión y desencanto?
El fenómeno del suicidio, desde la óptica expuesta, está estrechamente ligado a la enfermedad de la sociedad. Estoy siguiendo a Durkheim. El suicidio egoísta solo es uno de los tipos existentes. También el suicidio altruista, aunque menos frecuente, se presenta en la época moderna. El suicidio altruista es por honor o lealtad a algo o a alguien. Se establece de esa manera la diferencia entre el suicidio egoísta y altruista. Bueno, esto es un poco más claro, ¿no? El caso de los japoneses es interesante. Es decir, por cuestión de honor a su, digámoslo así, su más inmediato, en este caso la jerarquía superior. Pero, insistimos, es una de las tipologías, en este caso, de suicidio. ¿Qué otro suicidio pasa en un tiempo como el nuestro? ¿De dónde sale eso que nosotros podríamos llamar malestar, enfermedad de nuestra sociedad? Hasta aquí hemos entendido el suicidio desde un enfoque social. Con el estudio de Durkheim del siglo XIX queda el desnudo, su propia desintegración. Descomposición para el caso, enfermedad. El sociólogo apela a la ciencia. Consecuente con su proyecto de hacer de la sociología una ciencia social, el brillante trabajo de Durkheim es una radiografía de la sociedad enferma y con ella el hombre moderno que padece la enfermedad. Así que se puede intuir la utilidad de su estudio. La sociología contribuye al remedio. Durkheim cae en las redes de la dictadura de la razón. No obstante, el sociólogo francés posibilita la mirada del apoderamiento de la razón suicida y con ella el aumento directamente proporcional entre la productividad y la fatalidad del hombre moderno. El acto teatral, porque así es nuestra vida moderna, un acto teatral, cada vez que desfila por su escenario, la razón suicida se vuelve fúnebre. Podemos decir, siguiendo a Durkheim, que las enfermedades de la sociedad están impregnadas de veneno. Una sociedad envenenada, la cicuta del hombre moderno. ¿No hay escapatoria? Durkheim mantiene su optimismo basado en la sociología. La ciencia es el remedio. ¿Y por qué no verla precisamente como la enfermedad? La pregunta, aunque ingeniosa, no logra superar el problema de fondo que aparece y desaparece en nuestra interpretación. ¿Qué sentido tiene la vida si vamos a morir? Sospecho que la ciencia no es un remedio para semejante pregunta. El hombre moderno se hunde en su crisis y con él nosotros mismos. Debemos volvernos presentarios de nuestro remedio, científicos curadores de enfermedades. Durkheim profesa la sociología como cura, en tanto que se constituye en un estudio de la radiografía de la sociedad. Permite ver las enfermedades, detectarlas, dar un tratamiento. ¿Se hace necesario convertirnos en científicos para ello? ¿Es la razón moderna la superación de la enfermedad? ¿De qué estamos enfermos? ¿Es el suicidio una enfermedad? Por lo pronto no hay respuesta. La sociología nace esperanzadora, ojo, podemos decir explícitamente. Pero que la sociología logre nacer con esa dosis de esperanza, como también nacieron más bien las otras, entre comillas, ciencias humanas, pues no significa que precisamente esa sea la solución, la misma ciencia. No significa precisamente que el optimismo exacerbado, legado del siglo de las luces, sea precisamente la solución. Lo que hay que ver es su lado más bien oculto, por decirlo de otra manera. Oculto en tanto que el fenómeno, entre comillas fenómeno, del suicidio es crisis del hombre moderno. No es una enfermedad, una patología en términos de psicología, en términos de psiquiatría, no. Y ese rotundo no significa que es parte acentuada de nuestro tiempo. Y es parte acentuada de nuestro tiempo porque es más profundo que ello. Que los humanicemos es un asunto, pero que ello sea parte de, digamos, su cuestión física es otro. Por ahora yo voy a decir lo siguiente, y es, retomando un poco la primera parte. ¿Por qué los países con mayores niveles de desarrollo
tal y como se concibe el desarrollo, son precisamente los países con mayores tasas de suicidios en el mundo? Esa es una pregunta que yo quiero comenzar a indagar en términos de sociología, y que de hecho ya sé que en filosofía y en economía no puedo hacerlo. Frente a ello, voy a la tercera parte muy rápidamente, por cuestiones de tiempo, a leerlo y pues abrir lo que más me interesa, el debate. Sin embargo, ¿qué podemos decir después de vivir el esplendor de la sociedad moderna como lo fue la Edad de Oro o la Edad Dorada 1950-1975, es decir, la época de la posguerra? ¿Qué relación se establece con el suicidio? El mundo moderno, proyecto fundamentado en la razón, como bien hemos mencionado en la primera parte, y cuya expresión tiene una cara poco estudiada que aquí llamo razón suicida, manifestación de facto que cautivó a Durkheim para estudiar ese fenómeno social en pleno seno de la revolución industrial del siglo XIX, segunda parte, tiene una manifestación más industrial, más tecnocientífica. Me refiero a la producción masiva de suicidas en los tiempos recientes. La máxima expresión del proyecto de desarrollo que emana de la modernidad se evidencia en esto: el aumento de la productividad del hombre moderno en detrimento de su vitalidad descansa en la creciente fatalidad. De manera que productividad, fatalidad, aumenta proporcionalmente en función inversa a la vitalidad del hombre moderno. Esa es la gran crisis, su gran tragedia en el teatro de la vida moderna. De forma más explícita, en la medida en que el hombre se hace más productivo, mayor fatalidad implica en su existencia, en tanto que va en detrimento de su energía vital. Significa que hacerse cada vez más productivo es perder cada vez más vitalidad, y con ello me refiero a la energía individual. Lo revelador de esta perspectiva se encuentra en su fatalidad sobre la existencia. La desesperación se hace más explícita en la vida moderna porque la banalidad, el vacío que experiencia el hombre moderno frente al pensar, lo arroja a lo que ha querido negar: el caos. Y negar el caos es tratar de huirle a las preguntas fundamentales sobre la existencia. ¿Qué sentido tiene vivir si vamos a morir? El acecho de la crisis frente a una pregunta fundamental como esta es inevitable. No obstante, la gran diferencia entre el hombre moderno que se encuentra esclavizado por la dictadura de la razón frente a cualquier personaje de los poetas trágicos griegos, Sócrates o quizás también un Séneca, es que el hombre moderno no soporta pensar su existencia. No soporta pensar, se desespera, se deja llevar por el instante sublime, el abismo de la muerte, el suicidio. En otras palabras, el hombre moderno de nuestros tiempos son espíritus hamletianos que desesperan frente a la crisis de la existencia. ¿Qué significa esto? Significa que en los tiempos presentes, las generaciones actuales y venideras están cambiando drásticamente la forma de ver la vida y la muerte. El mundo hiperracional de un país como Japón es la muestra del desarrollo mismo del suicidio en un país catalogado como desarrollado. La industrialización del suicidio se hace evidente. Atrás queda la cicuta, ahora queda el monóxido de carbono y citas de internet para efectuar colectivamente el suicidio. Queda también el sulfuro de hidrógeno o el piso de un edificio o de un colegio, quizás un puente o tal vez la cuchilla de afeitar de Jesús o cualquier otro instrumento y nueva técnica y medio para hacerlo efectivo. En esa perspectiva, la desesperación es la expresión del hombre moderno frente a las preguntas fundamentales sobre su propia existencia. La fatalidad que va en la misma dirección que el aumento de la productividad. El desarrollo de un país como Japón, ícono de nuestra época actual, en pleno inicio del siglo XXI, es un caso viciente. Mientras finalizo la presentación de la tragedia del hombre moderno, el preámbulo del suicidio se materializa en 4 suicidios por hora en Japón.
desde un niño que se arroja desde un piso alto del colegio hasta un joven que se suicida con sulfuro de hidrógeno. Luego, nuestra pregunta inicial, que ha llegado a erigirse con mayor fuerza en el escenario, se patenta. ¿Qué significa razón suicida? El hombre moderno se ha desesperado frente a la profunda crisis de sí mismo, el sentido por la existencia. ¿Qué sentido tiene vivir si vamos a morir? La pregunta acecha, como acecha la dictadura de la razón en pleno siglo XXI y nos ha envuelto en la manta blanca de la nada. Muchas gracias.